Se me había olvidado. Se me había olvidado grabar la clase. Bueno, si me han entendido hasta el momento, eso fue como una pequeña retroalimentación de lo que trabajamos en la clase pasada. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Hasta ahí en lo que vamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Sí me están escuchando? Hoy están como más callados que siempre. ¿Me confirma si me están escuchando, por favor? Sí, señora, profe. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que estábamos viendo? Eso lo vimos la clase pasada. Bueno, quise hacerles una pequeña retroalimentación porque el tema que vamos a ver el día de hoy tiene gran similitud. Bueno, el área y volumen de un cuerpo geométrico es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, tenemos que conocer que los cuerpos geométricos, aparte de que ocupan un espacio, ¿cierto? Que pueden ser cuantificados en unidades del volumen, tenemos que identificar el área lateral de un poliedro, ¿sí? ¿Y cuál es el área lateral o a quiénes se le identifican los tipos de caras? Al prisma y a las pirámides, ¿listo? El prisma y las pirámides son las que debemos identificarles el área lateral de un poliedro. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Es la suma de las áreas de la cara, ¿cierto? Que no son las bases y se utilizan para dos tipos. Entonces, recordemos, no se suman las bases. Las bases no se suman, las caras. ¿Alguien tiene el Valentina? Bueno, les estaba diciendo que en las áreas laterales de un poliedro se deben de sumar las caras, pero no las bases. Bueno, ustedes ya saben que existen dos tipos de poliedros, los que son las pirámides y los prismas, ¿cierto? Cuando estamos generalizando, bueno, el siguiente proceso se hace generalizado, lo que trata es como, ¿cómo explicar? Identificar el área lateral, ¿sí? Se calcula cómo. Se suman cada una de las áreas, ¿sí? Que está compuesto, los rectángulos más que todo, y que se conectan con las bases. Estas son las bases. En este momento no tengo el dado que les mostré en la clase pasada. Estas dos son las bases no se suman, lo que se suman son sus áreas, sus caras, perdón, sus caras, ¿listo? Entonces, ¿cómo se suma? Digamos, les voy a decir un ejemplo acá. Si yo digo el área del prisma de base pentagonal, recordemos que la base es lo que determina qué nombre debe o le pertenece a ese poliedro, ¿cierto? Entonces, el área de la prisma de base pentagonal, cuya altura es de 27 centímetros, ¿sí? Y la longitud de su base es de 1/3 de altura, ¿sí? Es decir, de 9 centímetros. Por lo tanto, ¿sí? El área de uno de los rectángulos que conforman el área lateral, ¿sí? Es primero de 9 centímetros y lo tenemos que multiplicar por 27. Yo les voy a mostrar el siguiente proceso. Esperen un momento y yo les voy a compartir aquí la pantalla. Este es para la parabólica. El otro es el del televisor. ¿Quién tiene el audio encendido? ¿Quién será? Daniela, apague el audio. Ya vi. Listo. Entonces, les voy a compartir la siguiente imagen. ¿Listo? Les voy a compartir la siguiente imagen. Esto es el ejercicio que les estoy leyendo. Entonces dice, el área de prisma de base pentagonal, cuya altura es de 27 centímetros y la longitud de la base, de su base, es 1/3 de la altura, es decir, 9 centímetros. Por lo tanto, el área de uno de los rectángulos que forman el área lateral es A, de 9 centímetros por 27 centímetros. Eso me da como resultado, ¿sí? Me da como resultado 243 centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque centímetro más centímetro se convierte en centímetros,
en centímetros cuadrados. No se van a restar ni se van a quitar. Bueno, entonces, como hay 5 rectángulos, el área lateral corresponde a. Entonces, yo hago lo siguiente. Como estoy sumando, como estoy multiplicando, debo de hacer lo mismo. Como multipliqué estas dos áreas laterales, tengo que multiplicar el área lateral de 5, ¿sí? De 5 rectángulos. Entonces, se hace lo siguiente. 5, mis números, no soy experta haciéndolo así, por 243 metros cuadrados. ¿Por qué 243 metros cuadrados? Porque esta es la medida de 1. Profe, no se le escucha casi nada. ¿Me están escuchando? ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ella siempre la está escuchando duro, profe. ¿Cómo? Ella siempre la escucha duro, tal vez ya tiene el volumen bajito. Ah, ok. Bueno, como ya sabemos cuánto mide la base de un prisma pentagonal, ¿sí? Esto es la medida de uno solo, ¿sí? De una sola área lateral. Bueno, entonces si la vamos a hacer por 5, hacemos la multiplicación. Multiplicamos 5 por 243 nos da 1215. ¿Listo? Y vuelve y se coloca en centímetros cuadrados. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Eso es lo que yo quiero que identifiquen. Se les da el resultado, se les da la suma de uno solo, ¿se dan cuenta? Sé que 9 centímetros por 27 centímetros nos da este resultado y nosotros tenemos que identificar los de 5, ¿sí? Hacerlo en 5. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender o no? A ver, los escucho. Oiga, ¿cómo? No, profe, yo casi no entiendo. Bueno, por eso es que yo les había dicho que teníamos que conocer. Espérenme un momento, voy a conectar la carga del computador. Bueno, vuelvo y reitero. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Voy a explicarlo más despacio para ver si así me puedo hacer entender mejor. Estoy compartiendo pantalla. Bueno. Lo que tenemos que hacer para identificar la base pentagonal, ¿sí? Perdón, nos están dando la medida de la base pentagonal, ¿sí? En altura, o sea, la altura. Y nos dijeron que su base era 9 centímetros. Entonces, para sacar ese resultado, tenemos que multiplicar, ¿sí? ¿Cómo multiplicamos? Multiplicamos la altura con la base. Multiplicamos la altura con la base. Entonces, 9 centímetros por 27 centímetros nos dan 243 centímetros cuadrados. ¿Me hago entender? Esos 243 centímetros es lo que mide, ¿sí? Lo que mide una base pentagonal, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Perdón, lo que mide el lateral. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Sara. Sara. Señora. Le estaba diciendo que ellos nos están dando acá, este ejercicio nos está dando acá a nosotros lo que es la altura, ¿sí? Y lo que es la base. Para yo saber cuánto mide uno de sus lados, multiplico la altura con la base
Y eso es lo que me dice que uno de sus lados miden 243 centímetros. Y si yo quiero medir 5 rectángulos y quiero conocer el área lateral, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Como yo sé que tengo que desmultiplicar, multiplico este resultado por 5. Por 5 veces. Sí, señor. Entonces, para no tener que hacerlo 5 veces este ejercicio, tomo este resultado y lo multiplico por 5. Ahí me va a dar el resultado. ¿Sí? Era 1215. Ese es el resultado. Es un poco complejo hacer esto así. Por centímetros cuadrados. Siempre va a ser por los centímetros cuadrados. Estos centímetros se suman, ¿sí? No se eliminan porque son iguales. No, eso no se hace. Se suman. ¿Listo? Ay, se borra todo. ¿Sí me hago entender ahora sí? ¿Ahora sí me entendieron o todavía no me han entendido? ¿Qué señora? No, pero están muy callados hoy. Y tengo los mismos estudiantes de todas las clases. Bueno, pues me faltó Walter, me faltaron varios, pero igual no los escucho participar. Recuerden enviar al chat el nombre completo para tomarle la asistencia, ¿no? Bueno. Vamos a continuar. Eso, el ejercicio que les mostré, el ejemplo que les mostré, era para identificar lo que son los prismas. Bueno, los prismas. Ahora, ¿cómo se hace con las pirámides? Con las pirámides es un poco más complejo, muchísimo más complejo, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar. Les voy a mostrar el siguiente ejercicio. Lo que les había mostrado son prismas. Ahora van a ver cómo se hace con pirámides. Recordemos, ¿sí? Que en la pirámide o las pirámides, el área lateral corresponde a la suma, ¿sí? A la suma de los triángulos que están definidos por los lados de la base y que el ópice es de esta. Ya les voy a mostrar qué es eso. Me van a confirmar si pueden ver la pantalla. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, señora. Bueno, ya les voy a mostrar. ¿Listo? Entonces dicen, una pirámide tiene una base hexagonal, ¿sí? La longitud de los lados de la base es de 3,4 metros y la altura de uno de los triángulos, ¿sí? Que conforman sus caras laterales es de 13 metros. Bueno, el área de uno de los triángulos laterales está dada por, ¿sí? Aquí les tengo una fórmula, es muy sencilla. Es A igual que B multiplicado por H y dividido en 2, ¿sí? Entonces, B viene siendo 3,4. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. 3,4 multiplicado por 13 y lo dividimos por 2. Nos da siempre primero hacemos la multiplicación y después de ese resultado de la multiplicación, hacemos la división. Bueno. Da, profe, da 442. Ahora divídalo por 2. Ahora divídalo por 2. ¿Cuánto nos da? 221. Ajá. Y recuerden que la suma, los números, perdón, los metros se suman. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que los triángulos laterales tienen una medida, ¿sí? De 22,1 metros cuadrados. ¿Listo? Ahora, si lo hacemos por 6, si hacemos por 6 triángulos congruentes de forma de las caras laterales, por lo tanto, el área lateral corresponde a ¿qué?
Recuerden, si ya tenemos la medida de una de sus, de su cara, entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Multiplicarlo por ¿cuánto? ¿Ah? ¿Quién me dice? Ay, dejé de compartir pantalla, perdón. Profe, ¿cuál es la pregunta que está diciendo? Espéreme que se me fue la compartir pantalla. Si dice que hay 6 triángulos congruentes que forman las caras laterales, por lo tanto, el área lateral corresponde a, recuerden que son 6 triángulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Con este resultado que nos ayuda a definir, dígame qué tenemos que hacer. Dividirlo. Recuerden que después de un resultado se debe de multiplicar. Solamente se divide para sacar el triángulo lateral, ¿sí? Esta medida, un triángulo lateral. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar 6 por 22,1 y me da un resultado de, ¿quién me puede decir el resultado? 1326. Es metros cuadrados, no se les olvide el metros cuadrados, ¿no? Eso es lo que nos da. Si tuviéramos 6 triángulos congruentes, necesitaríamos esas medidas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí me hago entender o no? A ver, es muy sencillo, nomás es aprendernos la fórmula cuando hablamos de prisma y cuando hablamos de pirámides. La diferencia de las dos es que la pirámide después de la multiplicación se tiene que dividir por 2. ¿Por qué? Porque cada una de las bases, recordemos que las pirámides tienen una sola base, ¿sí? Los prismas tienen 2 bases exactamente iguales. Por lo tanto, las pirámides tienen más vértices, ¿sí? Tienen más vértices que un prisma normal. ¿Listo? Que un prisma, perdón. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender o no? No me han entendido. A ver. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, espero que les estén quedando claro porque tenemos bastantes ejercicios para hacer sobre eso. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sacamos el área total de un poliedro? Esa es un poco más compleja porque tenemos que hacer muchos procedimientos, ¿sí? Entonces, el área total de un poliedro es la suma, recuerden que eso es diferente, las sumas de las áreas, todas las caras de un poliedro hay que sumarlas, ¿sí? En caso de que las pirámides, en caso de que los pirámides y los prismas, estas áreas corresponden más que todo es a la suma del área lateral, ¿sí? Se suma el área lateral y la base. A diferencia de los prismas y y las pirámides, no sumamos las bases. ¿Listo? En los poliedros tenemos que sumar las bases. ¿Cuándo es un poliedro? ¿Quién me puede decir cuál es un poliedro? A ver. ¿Quién me dice? ¿Recuerdan el ejercicio que yo les mostré del dado? ¿No lo recuerdan? Ay, no. Qué malo, ¿no? Bueno, les voy a mostrar. El área total de un poliedro siempre corresponde al área que cubre cualquiera de sus lados o de sus bases. ¿Listo? Una sola área define todo el poliedro. Entonces les voy a mostrar el siguiente ejercicio. Este es un poco más complejo y necesito que por favor le presten mucha atención. ¿Listo? El tiempo se nos está acabando. ¿Sí? Se nos está acabando, que me llegó el mensaje. Nos quedan 3 minutos y 16 segundos. Vamos a ver qué alcanzamos a hacer. Bueno, me confirma si pueden ver la pantalla. ¿Sí pueden ver pantalla? No, profe. ¿Ya les cargó? Sí, señora. Bueno, mire cómo es esta es más compleja. Profe, qué pena la hora, pero hasta ahora llegué del trabajo. Tranquila, no se preocupe. Escucha la siguiente explicación y observas el video. Bueno, ¿ya les cargó? ¿Sí? ¿Sí les cargó la pantalla? Señora. Ah, ok. Sí, señora. Bueno, escuchen lo siguiente. Este sí necesito que estén pendientes porque es más diferente. Entonces dice, el poliedro es un
perdón, paralelepípedo, ¿sí? Que se puede clasificar como un prisma irregular. Bueno, tenemos que hallar el área total, ¿sí? Si hallamos el área total, podemos saber cuánto mide cada uno de sus lados y qué mide su base. Entonces, si observamos el área total, el área que cubre el poliedro, corresponde a la suma de rectángulos que muestran en la figura del desarrollo, donde se observa que hay 3 parejas de rectángulos que son congruentes. Bueno, entonces, el área total del paralelograma corresponde a la suma de las caras que se expresan. ¿Cómo así? Entonces, observemos el siguiente ejercicio. A ver, lo voy a dejar que lo miren y me dicen ustedes si lo entienden o no. Recuerden lo que acabo de decir. En la parte en el que dice que cada una de sus caras, perdón, donde se dice que observa que el área de cubre el poliedro corresponde a la suma de los rectángulos que se muestran. ¿Listo? Cada una de estas medidas tenemos que hacerla por 2, multiplicarla por 2. ¿Por qué? Porque esto que mide aquí, ¿sí? 11 centímetros, por el otro lado también mide 11 centímetros. Por acá arriba mide 12 centímetros. Entonces se hace siempre es por 2. ¿Listo? Aquí como mide 4 centímetros, este lado mide 4 centímetros. Si se dan cuenta, perdón, 4 centímetros es acá. Y 9 centímetros es de alto. Entonces, esta sería la fórmula. Esa sería la fórmula. Esa que saca. Esa que ustedes pueden ver acá. Esa sería la fórmula. ¿Listo? Y así tenemos que dividirlo. Así es cuando está abierto, antes de armar. Bueno. Entonces dice que tengo que multiplicar 2 por A1. ¿Quién me puede decir cuál sería el A1? Recordemos que me están nombrando que es esto, ¿cierto? Y cuando aquí me están enseñando cuál es la altura. Me dijeron que era 9 centímetros. ¿Por cuánto? Por 4, por la base. Entonces medimos la altura por su ancho de base. Bueno, igual